de viernes a Masterminds. Con mucho gusto, gracias. Quiero contarles un poquito a cada uno de los que se están sumando ya a este espacio acerca de nuestro invitado. Hugo López Col se graduó con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, estudió una maestría en Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, él se encuentra admitido para ejercer en leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York, ¿correcto? Correcto. Además, él puede ejercer y practicar en Nueva York y México. Cuenta con una amplia experiencia y ha representado a diversos clientes nacionales mexicanos e internacionales en fusiones y adquisiciones de capital privado, mercados de capital, asuntos regulatorios y de cumplimiento, inmobiliario, disputas entre accionistas y asuntos de juegos y sorteos. Dentro de su currículum, además, es miembro de un equipo de abogados que constantemente asesoran a clientes en asuntos relacionados con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA, de la Convención de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como el Sistema Nacional Anticorrupción. Él ha representado a compañías que realizan negocios en Latinoamérica en la estructuración e implementación de políticas y procedimientos en materia anticorrupción, así como en diversas investigaciones corporativas. Quiero también hacerles mención que nuestro invitado es abogado líder por diversas publicaciones y editoriales, incluyendo la Chambers and Partners y Global Investigation Review. Así que realmente totalmente complacidos, Hugo, que haya aceptado el día de hoy estar con nosotros y hablar de este tema tan importante como es el compliance en la práctica, la aplicación del FCPA en América Latina. Y Correcto. quisiera contarles antes de iniciar a nuestros asistentes que el área de preguntas está abierta para que las puedan ir anotando en la parte baja del Zoom o en el área del chat. Entonces, ¿qué le parece, Hugo? Entonces, que comencemos marcando un poco el panorama que nos da la ley FCPA y su aplicación. ¿Cuál es ese panorama sobre el que estamos ahorita regidos en América Latina? Con gusto, pues digo, les platico y creo que el contexto internacional es muy importante para esta materia. Creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes son oficiales de cumplimiento o tienen algunas áreas a su cargo en temas de control, incluyendo el área legal, cumplimiento, auditoría. Entonces, probablemente ya de algunos de los temas que platicaremos ya están algo familiarizados con ellos, pero pues bueno, yo creo que también a través del área de las preguntas que vayan haciendo, igual y podemos ir enfocándonos a temas más en particular, ¿no? Pero iniciando, déjame platicarte el contexto general para poder tener este marco en donde platicar. Pues digo, en los últimos 20 años ha habido una un gran movimiento en temas de prevención y de sanción de corrupción, ¿no? Y este enfoque te diría que tiene que ver desde que el FCPA o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero empezó a tener una mucha mayor importancia en Estados Unidos, ¿no? Para darnos un contexto de fechas, el FCPA es una ley de 1977, pero estuvo realmente en el cajón, por decir, guardada mucho tiempo, ¿no? No era una ley que se aplicara de manera ordinaria, sino hasta que entró el presidente Obama en el 2008 en su primer mandato, ¿no? En ese entonces, lo que ocurrió al nivel del Departamento de Justicia, que es esta instancia legal en Estados Unidos, similar a una Procuraduría General en algunos países con leyes civiles, es que se le dio este cambio, ¿no? Cuando entró Obama a su administración, en particular con el Departamento de Justicia, lo que hizo fue darle prioridad a la aplicación de esta ley, ¿no? O sea, para que se den una idea, esta ley no estaba ni en el top 10 de prioridades, y de no estar en esas prioridades, alcanzó el lugar 2 de prioridades, únicamente después de temas que tienen que ver con terrorismo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que cualquiera
que estamos aquí, que lleguen su jefe y juntos establezcan cuáles son los principios o dónde vamos a enfocar los recursos y estableces una prioridad número 2, pues evidentemente se da ese giro, ¿no? O sea, de no ser una ley realmente utilizada comúnmente y volverse al número 2 de prioridad, pues obviamente esto se refleja en mayor número de agentes investigando, en mayor número pues de recursos disponibles y de ahí como consecuencia, pues lo que se ha dado es el aumento en el número de sanciones, ¿no? Y esto, pues, tuvo una repercusión, yo te diría, política, jurídica a nivel mundial, porque la principal finalidad del FSPA es sancionar actos de corrupción fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley o lo que dice esta ley es, si tú tienes un punto de contacto con Estados Unidos y realizas un acto de corrupción fuera de Estados Unidos, podemos sancionarte, ¿no? Y principalmente este punto de contacto, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el tener una matriz o tener una presencia física en Estados Unidos, tener una afiliada o un ente corporativo en Estados Unidos. Y el segundo, emitir valores, ¿no? En cualquiera de las bolsas de Estados Unidos, por ejemplo, en NYSE, en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, también en Nueva York, o emitir bonos, ¿no? Ciertos bonos que se encuentran bajo leyes de mercados de capital registrados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí, lo que pasó históricamente es que al estar sancionando empresas que tenían presencia fuera de Estados Unidos, pues esos países en donde se establecen o donde tienen presencia las empresas que han sido sancionadas, pues empiezan a su vez a preocuparse o preguntarse, oye, pues a ver, si está sancionando en Estados Unidos a esta empresa por conductas que ocurrieron en mi país, pues yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, y para ponerle nombre y apellido, por ejemplo, hubo un caso, el de Chiquita Banana en Colombia, que es una empresa que se dedicaba a plantar pues, frutas, principalmente frutas, bananas o plátanos, como decimos en México, y fue sancionada por ahí de principios de los 2000, ¿no? Y el gobierno de Colombia dijo, oye, pues a ver, excelente que sanciones a Chiquita Banana, pues entiendo que va a haber una multa, es una multa considerable, las conductas supuestamente corruptas ocurrieron en Colombia, pues cuánto nos va a tocar de esa multa, ¿no? O sea, o más bien, o sea, si la conducta ocurrió en Colombia, pues cómo nos vamos a beneficiar de la parte sancionatoria como país, ¿no? Y pues la respuesta podrán imaginarse que fue pues sin nada, ¿no? O sea, es decir, la multa se va a cobrar en Estados Unidos y se cobró en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto, o sea, por poner el caso de Colombia, que también fue uno de los principales países que ha evolucionado en estos temas, pues lo que hizo Colombia fue decir, a ver, pues yo voy a hacer mi propia ley, ¿no? Mi propia ley que a nivel país sancione prácticas de corrupción y que si el día de mañana hay un evento que tenga que ser sancionado, pues yo puedo también imponer una multa en mi propio país, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, es darle efectos extraterritoriales a la ley que yo creo en Colombia, para que si hay una empresa colombiana o con un punto de contacto con Colombia, pues poder también sancionarla en Colombia, si no obstante la conducta ocurrió fuera de este país, ¿no? Entonces, pues esto ha creado una ola de numerosas legislaciones a nivel local, o sea, incluyendo México y otros países en Latinoamérica, en donde pues precisamente se están tomando con este enfoque, es decir, el crear leyes que sancionen la corrupción a nivel local, pero también tener un componente de esta sanción a nivel internacional. Y pues te puedes imaginar que esto lo que complica es, en el caso que tengas una empresa global o con presencia en diversos países, pues es un tema muy relevante porque puede ser que una misma conducta te abra investigaciones en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y tener que pagar o ser sancionado en diversos países, ¿no? Regresando un poco al tema de la FCPA, Web CPA,
La ley es una ley que si la buscan en internet no tiene más de 4 páginas, ¿no? Digo, y esto es muy común en Estados Unidos o en países de common law, que a diferencia de otros países con leyes civiles, pues las leyes tienden a ser muy precisas o con ciertos principios, y es la Corte o el Poder Judicial el que va interpretando estas leyes y se van tomando en consideración diversos casos o resoluciones judiciales para entender cuál es el alcance de la ley, ¿no? El FCPA tiene 4 páginas y básicamente 2 áreas de control, ¿no? Por un lado, lo que hace es prohibir el soborno, ¿no? Y soborno es pues dar cualquier objeto de valor a cualquier funcionario de gobierno con el objeto de obtener, retener o posiblemente obtener o retener una ventaja indebida, ¿no? Y esto pues, implica precisamente el dar algo a cambio, ¿no? O sea, el objeto de valor no lo establece como que tiene que ser necesariamente dinero, sino que pueden ser pues diferentes consideraciones, ¿no? Y los casos nos han demostrado que cada vez la gente es más sofisticada en este mundo de cómo, pues, cómo dar sobornos, ¿no? Y por el otro lado, lo que la ley dice es, otro principio es el tema de libros y registros contables, ¿no? O sea, también una parte en donde se sanciona es si tú tienes una empresa y llevas libros y registros contables, como la mayoría los llevan con diversas consideraciones. Si tú lo que haces como empresa es no tener esos libros de forma precisa o correcta, también puede ser sancionado, ¿no? Y este es el punto en donde yo creo que más, que más le ha dado herramientas o dientes al Departamento de Justicia y en este caso también a la SEC, a la Securities and Exchange Commission, para poder sancionar, ¿no? Y explico, o sea, el tema con la parte de libros y registros contables es que si tú tienes tu contabilidad, ¿no? Y en tu contabilidad estableces que cierto pago que realizaste lo hiciste por una prestación de servicios o por recibir un producto o lo categorizas de cierta manera y no es el caso. O sea, es decir, si tú pones un soborno como que fue el pago de una prestación de servicios y no hubo una prestación de servicios, por el solo hecho de que esté indebidamente registrada esa partida, la empresa puede ser sancionada, ¿no? Y esto es donde yo creo que ha sido muy relevante para las autoridades regulatorias el poder aplicar este principio, ¿no? Porque si nos vamos al primer componente que les señalaba, que era el pago de un soborno, pues ahí, o sea, el dar y prometer o dar un objeto de valor con el propósito de recibir o mantener una ventaja indebida, existe un tema de intención, ¿no? O sea, hay para los que somos abogados en esta llamada, el probar que hubo la intención de sobornar es complicado, ¿no? Y también, pues a veces, insisto, ¿no? Estos andamiajes o digamos que esquemas ilegales son muchas veces sofisticados, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de libros y registros contables, pues con el solo hecho de no poder soportar o no poder generar evidencia de que hubo una prestación de servicios y que hubo un entregable y que esos servicios efectivamente se prestaron, pues es ahí en donde las empresas muchas veces son sancionadas, ¿no? Y es ahí donde, insisto, o sea, el tema de la sanción se vuelve desde el punto de vista del regulador algo mucho más palpable y objetivo, y objetivo por el cual poder sancionar, ¿no? Entonces, es ahí en donde pues muchas veces las compañías al no tener controles financieros y contables y otro tipo de procesos que permiten el poder evidenciar una actuación, pues es en donde existe el riesgo y por donde llega la sanción, ¿no? Ahora, hablando en el tema de esta ley y de los criterios judiciales que han habido alrededor de esta ley, lo que ha sido complicado en estos últimos 20 años es que es tan, yo te diría, es un tema de tal crisis que genera el que una compañía esté siendo investigada por temas de FCPA,
que lo que buscan las compañías es llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, si están familiarizados también con el sistema judicial americano, existe este tema que se llama settlement, en donde a través de un acuerdo judicial tú puedes evitar que continúe un proceso sancionatorio y hay diferentes formas de llegar a estos acuerdos, ¿no? Pero el principal es un acuerdo que se llama, o le dicen DPA, que es un Deferred Prosecution Agreement, que básicamente lo que hace es, digo, con diferencias entre cómo se llegan a estos acuerdos, pero el principal objetivo es negociar, declararte culpable o no, dependiendo pues del grado de, yo creo que de evidencia que tenga el gobierno al respecto, pero conlleva también el acordar pagar una multa, ¿no? O el acordar ser sancionado para llegar a este proceso, digamos, de transacción o de settlement y poder acabar con el problema, ¿no? La consecuencia que ha tenido esto es que pues muchos de los casos que llegan a ser iniciados por el Departamento de Justicia y que existe ya un proceso judicial abierto, es que como la mayoría, yo te diría, salvo uno o dos casos que han estado en la corte, la mayoría han sido resueltos a través de settlement y eso ha pues ha tenido como consecuencia el que no existan antecedentes judiciales que nos permitan interpretar de manera objetiva estos principios, ¿no? O sea, es decir, esta ley de 4 páginas que te habla de 2 principios, que es el no vas a pagar sobornos y vas a mantener tus libros y registros de forma contable, pues lo que no hay es mucho más allá de criterios judiciales para poder determinar estos principios, ¿no? O sea, por un lado, hay conceptos tan amplios como qué se considera un funcionario de gobierno, ¿no? Que ahí, digo, hay ejemplos muy claros, los que estén a nivel federal o en cualquier administración pública de algunos de estos países en Latinoamérica, claramente van a ser funcionarios de gobierno, pero pues hay ahí una escala de grises en donde también no sabríamos si es un funcionario o no, ¿no? Y doy ejemplos, o sea, por ejemplo, si estás hablando con un sindicato, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese sindicato si tiene un punto de contacto con el gobierno? Si es un sindicato gubernamental, si es un sindicato, una empresa 100% con pues, propiedad del gobierno, ¿no? O sea, creo que ahí digo, y pongo el ejemplo, me ha tocado hacer este tipo de análisis en México y en otros países de Latinoamérica, y la verdad que pues el análisis no es sencillo, ¿no? Y a ver, muchas veces la forma más fácil de llevar estos temas pues es obviar que sí son funcionarios de gobierno, pero si queremos interpretar de manera correcta si lo son o no lo son, es bien complejo para los abogados que están en esta rama el poder determinarlo porque no existen precedentes judiciales, ¿no? Y lo mismo ocurre con la definición de objeto de valor, lo mismo ocurre con el tema de libros y registros contables, ¿no? O sea, qué se considera si es preciso o no, qué se considera si existe una desviación entre lo establecido y lo que realmente se pagó, en fin, ¿no? O sea, lo que quiero transmitir aquí es que aun cuando tiene una ley del 77 con 20 años o más de ejercicio, estos principios pues son complejos porque no ha habido mayor claridad por parte del Poder Judicial en Estados Unidos, ¿no? Y sumo a esto también pues el tema que al todos estos países establecer nuevas legislaciones pues, con sus propias definiciones de soborno, de intención, de este capítulo de si existe o no la obligación de mantener libros y registros de forma correcta, pues se vuelve más complejo porque ahora no tienes solo que voltear a la definición de la FCPA, sino a la definición local, ¿no? Y esto se vuelve complejo, pues, precisamente para estas empresas que son o globales o que tienen un punto de contacto con algunas de estas jurisdicciones, ¿no? Y pues esto, digo, lo estoy tratando de transmitir porque, pues, creo que hacia allá van, ¿no? O sea, y si me dicen, oye, a ver, pues, si esto en qué me afecta a mí, si soy una empresa que tengo 100% capital local, no sé, si es una empresa guatemalteca, si es una empresa costarricense, si es una empresa argentina, en donde yo no tengo absolutamente nada que ver
otro país, ¿no? Salvo el país en donde realizo negocios, pues, o sea, ¿en qué me preocupa, no? O qué tengo que ver yo con este mundo que estamos aquí discutiendo, que es muy lejano al mío, ¿no? Pues yo digo, de lo que me han, o sea, siempre esta es una pregunta que nos hacen en entrenamientos o cuando tenemos alguna situación en donde tenemos clientes de esta naturaleza, ¿no? O sea, empresas grandes, medianas, que no tienen inversión extranjera o que no tienen operaciones fuera de ese país. Y siempre les contesto con una pregunta, ¿no? Es, pues, a ver, ¿cuántos de tus clientes son empresas transnacionales o cuántas de tus contrapartes pues tienen este punto de contacto con gobierno, ¿no? Y ahí sí el espectro se vuelve mucho más amplio, ¿no? O sea, en la medida en que tú tienes como cliente alguna de estas empresas extranjeras o con un punto de contacto con el FCPA y eres un cliente que para ellos se pudiera considerar de alto riesgo, ¿no? Y hay formas de medir el riesgo, pero por ejemplo, el poner, ¿no? O sea, si tú eres una empresa que estás operando en un país local y le estás prestando ciertos servicios o vendiendo ciertos productos a estas empresas y tú tienes un punto de contacto relevante con el gobierno, pues vas a ser un área de riesgo para ellos, ¿no? Porque también lo que establecen estas legislaciones es que prohíben no solo el soborno que haga la propia empresa, sino que también el poder sancionar que ese soborno se dé a través de terceros, ¿no? Es decir, si yo soy una empresa sujeta al FCPA o alguna de estas leyes y realizo un acto de soborno, pues es muy claro que la conducta la estoy haciendo yo, ¿no? Pero si contrato a un tercero para que realice ese soborno, pues no te salva de la conducta, ¿no? O sea, lo que sí hemos visto a nivel de los settlements que les comentaba, es que más del 90% de los casos, o 95% de los casos que han sido investigados, muchas veces, o en todos estos casos, en el 95%, hay un tercero, ¿no? O sea, en un esquema de pago de soborno, cada vez es más complejo el poder sacar dinero efectivo de una caja de una empresa o el poder documentar el pago de algún monto o de alguna transacción indebida. Y lo que muchas veces hacen empresas en esquemas de pagos indebidos es contratar un tercero, ¿no? Oye, a ver un ejemplo, ¿no? Tengo que sacar licencia y permisos y sé que es complicadísimo porque, no sé, ¿no? En ese país es sabido que se tiene que pagar soborno o es un área en donde pues es casi un monopolio y tener un permiso de esos es complicadísimo, ¿no? Y sé que tengo que pagar. Pues a ver, entonces en vez de pagar yo, pues lo que hago es contratar a un abogado o contratar a un asesor y que me dé que me facture servicios de pues, prestación de servicios legales o otro tipo de servicios, asesoría, lo que sea ambiguo con el objeto de que sea más difícil de que se nos solicite un entregable y a través de ese tercero pago un soborno. Y pues eso es lo que ha hecho que precisamente al ver todos estos casos y al ver empresas que los riesgos no solo están en ese contacto directo con el gobierno o con oficiales de gobierno por su propia cuenta, sino que es a través de terceros, pues es en ese mundo de todos estos terceros, en donde si estamos ante los ojos de estas empresas que no tienen contacto directo con Estados Unidos o con otros países, pues es en donde se les van a pedir más controles, ¿no? Y no me dejarán mentir aquí si los que nos escuchan son empresas medianas o grandes que tienen como clientes o proveedores empresas transnacionales, cada vez es más común que les hagan llenar cuestionarios, ¿no? De conoce a tu cliente, know your customer o know your client o know your counterparty y entender con quién estás haciendo negocios, ¿no? Y no solo queda en este cuestionario, sino que muchas veces también a nivel contractual, pues existe esta obligación de realizar o de prestar los servicios o de vender un producto en cumplimiento de leyes y muchas veces ya también de manera expresa se incluye el cumplimiento de leyes anticorrupción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, insisto, ¿no? O sea, ante los ojos del regulador es cada vez más frecuente que este tipo de conductas ocurran a través de terceros y si nosotros somos uno de esos terceros y queremos seguir realizando negocios con empresas transnacionales, pues tenemos que estar abiertos a que para ellos es un riesgo y en la medida en que queramos continuar operaciones o negocio, pues vamos a tener que mitigar ese riesgo, ¿no? ¿Y cómo se mitiga? Pues insisto, ¿no? A través de estos
de este proceso de contratación que cada vez es más robusto y muchas veces a través también pues de tener propios controles, ¿no? O sea, ya cada vez es más común, por ejemplo, si yo soy una empresa que distribuye productos a nivel local de una marca extranjera, al ser distribuidor de esa marca extranjera, me van a querer imponer controles que son igual de robustos como si tuviera una presencia en Estados Unidos, ¿no? O inclusive peor, porque si nos vamos también a la parte de percepción, pues si vemos los índices de percepción de corrupción y los lugares que ocupan jurisdicciones latinoamericanas en esos índices de percepción, pues la verdad es que estamos muy mal calificados, ¿no? Yo digo, aquí hablo en primera persona y como mexicano, pues es uno de los que México está peor calificado y pues cualquier empresa que haga negocios en México y que tenga una preocupación o un riesgo de poder ser sancionado con estas leyes, pues para ellos ya el solo hecho de estar en México implica el tener la obligación legal y de cumplimiento interna de tener que tener mucho mayor cuidado y de tener que implementar muchos mayores controles, ¿no? Entonces, digo, era un poco el contexto de explicar cómo evolucionó esto en el tiempo, por qué ya cada país ha ido creando su propio marco legal al respecto, ¿no? Y por qué también, pues no solo es un tema que en el FCPA atañe si eres una empresa americana o con un punto de contacto americana, sino también estas empresas que tienen relaciones de negocios con empresas extranjeras, ¿no? Y pues, bueno, digo, sé que hay más preguntas, entonces por eso hago esta pausa. Muchísimas gracias, Hugo. Realmente creo que es un muy buen marco para todos los que hoy nos acompañan para tratar y entender toda la importancia y el impacto que está teniendo estas leyes para las operaciones dentro de América Latina. Y tú ahorita tocabas el tema de la corrupción y precisamente nosotros hemos notado que es una preocupación recurrente dentro de los equipos de trabajo en las empresas. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles consideras tú que son las mejores prácticas, cierto? De tal forma que les ayude a las empresas a enfrentar esta situación de corrupción. Ujú. Esta es muy buena pregunta y yo te diría que también en estos temas ha habido una evolución, ¿no? Digo, hace unos años creo que pues, prácticamente las empresas no tenían nada, ¿no? Al respecto. O sea, lo mucho había un código de ética o un código de conducta en donde pues de manera muy general se hablaba pues, de la misión, de los valores, de los principios, de qué busca la compañía y cómo llegar a ese resultado, entre otros temas, a través del cumplimiento de leyes, ¿no? Y ahí quedaba digamos que este esfuerzo, y no era más que un esfuerzo declarativo, ¿no? Es decir, cómo quisiera yo que mis empleados o mis colaboradores llevaran a cabo su función trabajando para esta compañía, ¿no? Y yo te diría que eso hoy en día pues no es suficiente, ¿no? O sea, el hablar de tener un control meramente declarativo, pues, sin duda tiene un valor, porque yo creo que sí establece esa misión y ese grado de cómo querer llegar a un resultado, pero lo que nos ha dado la práctica o la experiencia de estos últimos 20 años es que eso para los ojos de cualquier regulador no va a ser suficiente, ¿no? Y cuando digo no va a ser suficiente, me refiero a que una de las principales líneas de defensa en temas de FCPA es el contar con un programa de cumplimiento efectivo, ¿no? O sea, si bien no ha habido estas resoluciones judiciales que nos permitan interpretar qué es, cuál es el alcance de los conceptos que les había comentado. Lo que sí ha hecho el Departamento de Justicia es, en dos casos muy particulares y uno reciente el año pasado, es el publicar lineamientos, ¿no? Ellos les llaman guidelines y lo que hacen estos lineamientos es precisamente el decir, a ver, esto es FCPA, esto es lo que para nosotros tiene un alcance o un posible alcance de lo que significa cada uno de estos temas. Y muy importante que no había comentado es esta importancia de contar con un programa de cumplimiento, ¿no? O sea, bajo la ley americana,
hay un concepto que se conoce como affirmative defense o defensa afirmativa, que lo que buscas con esta defensa es el poder tú voltear la carga de la prueba, ¿no? O sea, es decir, si eres sujeto o estás involucrado de alguna manera en estas investigaciones, pues lo que tú quieres hacer es tener toda la evidencia posible para el poder evitar que se te sancione o el poder demostrar que no existe una conducta indebida, ¿no? Y muchas veces esto es complicado porque en la mayoría de los casos que tienen que ver con pagos indebidos, lo que tienes que hacer es probar un hecho negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas que no hice algo? ¿No? Y ese, pues, ese principio es bien complicado, ¿no? Y no solo en esta rama, sino en cualquier rama del derecho. O sea, el probar un hecho negativo es complicadísimo. O sea, ¿cómo pruebo que no me robé este refresco en la tienda? ¿No? Pues si no tienes evidencia, pues es bien complicado el decir no me lo robé, ¿no? O sea, si sales de la tienda y no tienes el recibo con el que pagaste o no tienes forma de demostrar que pagaste en efectivo y pedir que haya una grabación en donde salgas caminando sin problema de esa tienda y haya un testigo en donde diga que tú pagaste en efectivo y que la otra persona lo recibió, pues se vuelve complicado, ¿no? Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero imagínense que estés en un supuesto donde sales de una tienda con un refresco o con una, no sé, con unos aretes que te quedaste en la bolsa. ¿Cómo pruebas que no te lo estás robando si no tienes forma de demostrar que diste efectivo o que hiciste una transacción con tu cuenta bancaria o no tienes acceso a las cámaras que vieron cómo pagaste eso? Pues va a ser un momento muy complejo inicialmente, en donde llegue un policía o llegue un agente de investigación y te diga, a ver, demuéstrame que tú no te robaste esto, ¿no? Y es un ejemplo que hago tonto, porque pues digo, pónganse en ese supuesto y puede ser complicado. Lo mismo le pasa a una empresa, ¿no? O sea, si mañana nosotros somos un distribuidor o somos un tercero en donde tenemos una persona que está siendo investigada y estamos en ese espectro de investigación, si no tenemos controles suficientes que nos permitan el generar evidencia de que estamos haciendo las cosas bien, es muy complicado, ¿no? O sea, y les pongo un ejemplo más, pues menos burdo, ¿no? Muchos de estos casos tienen que ver, o algunos de estos casos que hemos analizado en temas anticorrupción, tienen que ver con el tema de aduanas, ¿no? Siempre el tema de aduanas es alto riesgo en muchos países, pues porque implica el pago de impuestos, implica el tener que sujetar ciertos bienes a ciertos lineamientos o a ciertos, pues no sé, partidas de importación, ¿no? En donde es complicado, ¿no? Y muchas veces históricamente esto ha sido un área sensible porque he sabido que en varias jurisdicciones se paga sobornos para cruzar fronteras, ¿no? Porque no tienes un padrón de importadores, porque el producto que estás importando, si lo, o sea, si lo pones en una diferente categoría, puede ser que pagues un valor menor, o sea, si tiene un componente de hecho en cierto país, a diferencia en otro, los aranceles pueden ser mayores. Entonces, ahí es un área de riesgo donde históricamente han demostrado que se pagan sobornos, ¿no? Y hay casos así públicos. En una investigación seria del Departamento de Justicia o de cualquier otro país, si hay una empresa que está pagando sobornos y que le está pagando un agente anual sobornos, pues muchas veces a ese agente anual lo van a entrevistar o va a ser parte de ese sujeto de investigación, ¿no? Y si yo fuera un agente serio, pues lo primero que haría es, oye, si ya tengo una persona que sé que le está pagando sobornos a este oficial de gobierno o este agente aduanal, pues lo que voy a hacer es preguntarle a esta agente anual quiénes son tus clientes, ¿no? O sea, con quién más está realizando el negocio. Y si la respuesta es, pues a ver, dame la lista de tus principales clientes por valor o por relevancia, pues si yo fuera un investigador serio, iría y abriría el espectro de esa investigación para abarcar no solo a esta empresa que ya sé o que ya tengo indicios razonables de que está pagando un soborno y empezaría a investigar a otras empresas que lo hubieran hecho o que posiblemente lo hubieran hecho a través de este mismo agente aduanal. Entonces, aquí lo que se busca o lo que se estaría generando es este efecto dominó, ¿no? Donde tú tienes una persona
un agente que está pagando un soborno, que lo hace a través de un tercero, que es un agente aduanal, pero que resulta que ese agente aduanal, pues tiene, así como tiene ese cliente, tiene muchos, ¿no? Y pongan el ejemplo no solo de agente anual, pero piensen en personas que están sacando licencia y permisos, o piensen en personas que son distribuidores de diferentes productos, o piensen pues no sé, en otras áreas de riesgo, ¿no? El problema que tenemos es que si yo soy una empresa que no tengo políticas y procedimientos, ¿no? Y estoy contratando a esta misma agente aduanal y mañana me buscan y me dicen, oye, veo que tienes aquí o sea, suficientes transacciones con esta agente aduanal, demuéstrame que estás haciendo la forma correcta, ¿no? O lo que lo estás contratando de la manera correcta o que estás pagando lo que debes de hacer con base en ley, ¿no? Si no tienes un programa de cumplimiento, esto es complicadísimo, ¿no? Porque con un programa de cumplimiento, los que están familiarizados con un programa de cumplimiento serio o maduro, pues lo que buscas es que te genere, que los controles que contiene ese programa de cumplimiento genere cierta evidencia, ¿no? Y esa evidencia puede ser pues el solo hecho de tener un contrato con esa agente anual, el solo hecho de que ese contrato tenga cierto lenguaje de cumplimiento con leyes anticorrupción y que obliga a la gente anual a actuar de manera correcta, el que se le capacite en algunos casos, el que tenga mis facturas con el detalle suficiente o con el nivel de especificidad suficiente, que no solo tenga un agente anual, sino que tenga diversos agentes anuales. En fin, o sea, estoy metiéndome a explicar ciertos controles que existen en programas de cumplimiento maduros, pues que no solo es el control per se, ¿no? O sea, lo que buscas con ese control es que te genere toda esta documentación que te va a permitir poder responder esa pregunta cuando llegue el momento, ¿no? O sea, si yo no tengo ese programa de antemano y simplemente estoy contratando terceros que son de alto riesgo, pues me va a pasar como el ejemplo de la tiendita cuando me compro un refresco o el de la tienda que sin querer tengo unos aretes en la bolsa, pues si no tengo evidencia suficiente para demostrar que pagué, en este caso que lo pagué y que lo hice de forma correcta y razonada, pues insisto, no es bien complejo probar ese hecho negativo, ¿no? Entonces, cerrando tu pregunta, pues sí, o sea, yo he visto que ha habido una evolución de lo que implica un programa de cumplimiento, un programa de cumplimiento serio, o te diría, no me gustaría caracterizarlo como serio o no, ¿no? Sino más bien un programa de cumplimiento robusto, lo que busca es precisamente esto, ¿no? Que ir más allá de la parte declarativa y establecer ciertos controles para poder estar generando documentación y evidencia de que estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Digo, y obviamente un programa, si hay algo indebido, no te va a salvar y no te va a quitar, no va a haber forma de que te pueda defender ante la falta de una actuación correcta, ¿no? Pero, insisto, muchas veces ante estos indicios, frustrante para los abogados es que cada vez más es claro que la carga de la prueba lo tienen los particulares, ¿no? O sea, y vemos hacia Estados Unidos pensando que la justicia es pronta, expedita e imparcial, y no es cierto, ¿no? O sea, también hay vicios, también hay gente, ¿no? Hay gente que tiene ciertos prejuicios, ¿no? Y los prejuicios no lo digo también una connotación peyorativa, pero lo digo en un prejuicio en donde, pues, a ver, si estás acostumbrado a ver que muchas empresas están haciendo esto, pues empiezas a crearte un juicio de que todas las empresas son iguales, ¿no? Entonces, en ese tema, entre este prejuicio de decir, oye, vengo de un país en donde hay un alto riesgo de percepción de corrupción y además estoy realizando conductas que son de alto riesgo, ¿no? Le hace porque mi principal cliente es el gobierno o es uno de mis principales clientes, porque estoy licitando con el gobierno, porque estoy en el tema de, no sé, de infraestructura, no tiene que ver mucho con temas de licencia y permisos, en el tema de fármacos, ¿no? Que tiene que ver con la obtención de licencia y permisos, distribución de medicamentos, o sea, hay muchos ejemplos de industrias de por qué son consideradas de alto riesgo por esta interacción con el gobierno, ¿no? Y si no tengo un programa de cumplimiento que me permita el poder estar generando esta evidencia de que estoy haciendo las cosas bien, pues va a ser muy complejo cuando llegue el momento de tener que defenderse. Y lo señalo como externo, ¿no? O sea, no me ha tocado estar a mí en mi vida profesional siempre del lado de la asesoría y trabajando en despachos de abogados, y es mucho más, es blanco y negro cuando llegas
con un cliente que ya tiene un programa robusto o un programa razonable de cumplimiento ante una situación o un problema, el generar una defensa es mucho más sencillo que cuando no la tienes, ¿no? Entonces, ahí es también es un tema de riesgo en donde pues el actuar de forma preventiva ayuda mucho a evitar un problema, ¿no? Gracias, Hugo. Y justamente abordando un poco lo que mencionabas en relación al soborno y las implicaciones que tiene, tenemos una pregunta del público y quiero unirla también con una pregunta que yo quería hacerte y es, sabemos que hay sectores, ¿cierto?, en donde el dar dádivas, ¿cierto?, ofrecer sobornos son parte, digamos, del modus operandi. Pero obviamente tú que has estado en ese lado de la defensa, ¿cierto? En este marco ya del efecto o el impacto que tiene para una organización, ¿cómo tú verías, ¿cierto? Poder, digamos, trabajar sin tener que dar esas dádivas, ¿cierto? Porque si no te conceden un contrato por una dádiva, hay posibilidades, o sea, porque es parte también de lo que nos pregunta una persona dentro de los asistentes, o sea, ¿cómo, cómo haces para salirte de ese modus operandi, ¿cierto? Ujú. En donde el común de las operaciones se marca porque tienes que dar una dádiva. Pues mira, si tuviera la respuesta así tajante, no estaríamos aquí, ¿no? La verdad es complicadísimo. O sea, y lo digo, eh, o sea, a ver, obviamente no soy ingenuo y obviamente sé que estos temas ocurren en muchas jurisdicciones y en muchos escenarios. Yo les diría, a ver, estas cosas, si se hacen, te van a perseguir, ¿no? O sea, el tema aquí es, pues muchas veces es una decisión también razonable, ¿no? O razonada. A ver, quiero entrar a este negocio en donde sé que necesariamente se tiene que pagar soborno, pues a ver, si la respuesta es sí, no me importa, voy a pagar sobornos, pues la consecuencia puede ser, a ver, ahí es un riesgo, ¿no? O sea, y sin ponerle nombre al país, pues puede ser que en ese país o en esa jurisdicción el tema de soborno no sea tan problemático, porque pues, principalmente no se sanciona, ¿no? O sea, no hay un ente que esté preocupado por ir a sancionar a los particulares y ver quién está pagando sobornos, porque todo el mundo está coludido. Entonces, pues el riesgo local pudiera ser menor, ¿no? Lo que abre esta puerta, y cuando digo es que te persigue, pues es que también cuando se tome este tipo de decisiones, tienes que pensar, pues, quiénes son tus otros constituentes, ¿no? O sea, lo que decimos, pues, quiénes son tus otros, pues, gente cercana, ¿no? O sea, gente cercana me refiero a ver, ¿con quién vas a hacer negocio? Si vas a hacer negocio con una empresa que no solo está preocupada por el cumplimiento de leyes locales, porque tal vez su preocupación es mínima, al igual que la tuya, porque no hay un ejercicio o no hay una acción por parte de la autoridad local, pero sí está preocupada por estas leyes, desde hoy en día te aseguro que puedes tener un problema, inclusive para ser proveedor o distribuidor de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos, insisto, no traen en su cabeza el riesgo local de si cumplo o no con la legislación X en materia de prevención de corrupción, sino que ellos están en su cabeza el ser sancionados fuera de ese país. Entonces, eh, pues si tu negocio implica no tener contacto con esta gente, pues tu riesgo va a ser local y va a ser directamente proporcional a la probabilidad de que exista o no una sanción de ese soborno, ¿no? Otro ejemplo donde también veo que muchas veces ocurre estos problemas, ¿no? O sea, probablemente hoy no seas, tus clientes no sean estas empresas transnacionales, pero tienes un grado o tienes un tamaño de negocio que ves posible que pudieras adquirir o que te adquieran, eso es complicadísimo. O sea, yo lo que he visto en donde más las empresas lo han sufrido es en estos temas, ¿no? O sea, hay empresas muy, pues yo diría, muy relevantes que extranjeros se han interesado en asociarse, en hacer joint ventures, en hacer fusiones, en trabajar juntos de manera más, pues de manera más cercana, y por estos temas no se dan esas operaciones, ¿no? O sea, cada vez más te diría que en un ambiente de fusiones y adquisiciones, si crees que tu empresa va a poder ser o tienes la intención de que sea comprada por un extranjero, aún en una jurisdicción en donde no se sanciona el soborno y estás cometiendo actos de soborno, te diría que eso es una puerta que también te está cerrando, ¿no?
Entonces, a ver, o sea, lo que quiero transmitirles es, no tengo la respuesta para un caso abierto en concreto de cómo evitar que se pague un soborno, porque pues tendríamos que irnos más al caso en particular y al hecho en concreto o al tipo de contrato o al tipo de soborno para tratar de darle la vuelta, ¿no? O sea, pero creo que, a ver, muchos de los que estamos en este mundo también conlleva un grado de creatividad, ¿no? Y cuando digo creatividad, no lo tomen a mal, o sea, no quiero decir cómo hacemos para pagar un soborno sin que parezca soborno, ¿no? Así que, cuando me refiero a creatividad es que hay que ver el problema en concreto y ver por qué se está pagando un soborno, ¿no? Y pongo un ejemplo, o sea, con una empresa que me tocó trabajar en un país latinoamericano, el problema que tenía era una empresa de distribución y muchas veces el problema que tenía era el que se le estuviera sancionando por la policía al estar, pues, una empresa de transporte, ¿no? O sea, al estar moviéndose de un lugar a otro, esa empresa se le estaba sancionando de forma constante, ¿no? O más bien, no sancionando, sobornando. Entonces, pasaban una carretera, en una autopista, lo paraban, los policías tenían o sea, el indicio de tener que sobornar y era una práctica común en esos estados. Y pues lo que se hizo fue levantar la mano, ¿no? O sea, en uno de estos estados se fue a nivel más alto del gobernador de esa región, que era pro negocio, y lo que se hizo fue explicarle el problema. Oye, tenemos un problema en donde yo no puedo seguir operando en estas jurisdicciones porque mover mercancía me está costando, porque a mis conductores le están pidiendo dinero, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y fue a través de este gobernador que ni siquiera siendo el director del Ministerio de Comunicaciones y Transportes que tiene que ver con la parte de transporte, que se llegó a un acuerdo con él. Dijo, a ver, si tienes un problema, háblame a mí. O sea, háblame a mí o a mi oficina y lo vamos a resolver, ¿no? Y la respuesta va a ser, no vamos a sobornar. Y entonces hubo un shock porque en el momento que se tomó esta decisión y se dejó de sobornar, evidentemente en el corto plazo, pues les quitaron placas a los camiones los llevaban a los corralones, como les dicen en algunos países, la mercancía se detuvo por algunos momentos, pero que fue un esfuerzo de, no sé, 5 o 6 meses de tener que sufrir con estos temas, pero con el apoyo de la autoridad local se lograba el que las placas se regresaran pronto, el que los camiones salieran de los corralones, el que pues, la mercancía sí había un tema de logística y había consecuencias. Pero te puedo decir que después de 6 meses de sufrir con esto, esa empresa dejaron de pedirle dinero, ¿no? Porque también, o sea, del otro lado, la gente que está pidiendo dinero pues sabe a quién pedirle dinero, ¿no? Y a ver, y eso es común, o sea, te hablo de México también, o sea, cuando hablas con verificadores y te dicen voy a ir a verificar y a ver si me pueden dar una lana pues para que no les inicie investigación, ellos me te dicen, no, a ellos no les pido porque no me dan, ¿no? O con ellos no voy porque pues ya me dijeron que tienen un programa, o ya me dijeron que no, o ya reportaron a alguien por allá, entonces dejan de pedirles, ¿no? Entonces, a ver, no quiero decir que esto es sencillo, pero sí quiero comunicar que he visto muchas veces cómo ha habido este cambio de paradigma en tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo sé que es complicado, yo sé que muchas veces me dicen, oye, ¿qué pasa con si voy y denuncio a esta persona, voy a tener consecuencias o no, etcétera? O sea, yo creo que ahí es donde, cerrando la idea, el tema es cómo ser creativos, ¿no? Y el cómo poder, con herramientas pues, a la mano, poder tratar de darle la vuelta a esto, ¿no? O sea, y hay ejemplos más fáciles de entender, o sea, no sé, en otro cliente que tenían era un país complicado, bueno, es un país complicado en tema de violencia y el tema de saqueos, y tenían ciertos puntos de venta, y lo que tenían era la policía pidiéndoles dinero para que estuvieran cerca de sus puntos de venta, ¿no? O sea, y dinero en donde les decía, oye, a ver, si quieres que yo esté parado fuera de tu tienda entre los horarios más complicados, que era cercana a que cerraran esos puntos de venta, que era común cuando llegaban pandillas o cuando llegaban gente a tratar de robar, pues quiero que me des una lana, ¿no? Y esa lana es, porque, a ver, entonces fue un diálogo con los policías, oye, ¿por qué necesitas dinero? No, pues es que
no me están pagando la gasolina de los coches, no nos dan de comer, etcétera, etcétera. O sea, también era un problema social interesante o complicado para esos policías, ¿no? Y lo que se hizo fue como empresa, o con ese cliente, fue pues acercarnos con el departamento de policía y decir, a ver, tenemos un problema en donde nosotros, por un tema de seguridad, necesitamos apoyo, y ese apoyo nos lo están condicionando a pagar. Yo no los categorizaría como sobornos, ¿no? Pero nos están pidiendo que den dinero. Bueno, no, sí es un soborno, o sea, que era prohibido bajo la ley en ese entonces, ¿no? Están pidiendo un soborno, pero no era con la connotación de querer sobornar, sino de, oye, pues necesito o para gasolina, o necesito que me des dinero porque a mí el departamento no me está dando dinero para manutención o para quedarme más tiempo en la noche haciendo estas guardias. Y acabando la historia rápida, o sea, lo que se hizo fue generar un contrato con el departamento de policía en donde se les dijo, a ver, yo necesito que con un marco legal aplicable local que funcionaba, se empezó a fondear, o había un fondo específico para que se les pagara gasolina a las personas que estaban, pues, a estos policías que estaban encargados de verificar los puntos de venta. Se hizo un esquema también de colaboración en donde se compraban. Es que, a ver, no se quedó con el compañía en decir, pues tenemos que dar porque si no nos roban y no podemos hacer nada, sino que se trató de darle la vuelta al problema. Se le dio la vuelta al problema generando un contrato a nivel pues, institucional, y con la entrega de ciertos temas que bajo la ley americana y bajo la ley local no podía ser catalogado como corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque no estabas recibiendo un beneficio a cambio, porque estabas, no tenías la intención de corromper, ¿no? Entonces, y en estos temas, entre más públicos se hagan este tipo de acuerdos, es mejor, ¿no? O sea, y siempre lo decimos igual, o sea, si tú estás haciendo algo que mañana es la prueba de las 8 columnas, ¿no? O sea, si mañana publica un periódico lo que estás haciendo para obtener ese negocio, o para pagar esas licencias, o para tener un contrato, y crees que vas a tener un daño reputacional, lo tienes que dejar de hacer o sea, si te consideras una empresa seria, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y a ver, o sea, y también, pues muchas veces abiertamente le decimos a clientes, oye, a ver, si ese es un área en donde necesariamente tienes que pagar sobornos para operar, pues probablemente no vas o sea, la mejor decisión es no operar en ese mundo, ¿no? O en esa industria. Y pues muchas empresas deciden inclusive dejar de hacer negocio en ciertas jurisdicciones, o entrarle a ciertos negocios, porque es sabido que no hay otra manera. Ok, muchísimas gracias por la referencia, Hugo. Tenemos 3 preguntas del público. Me voy a ir súper rápido, como te las leo para ver cómo las podemos abordar en aras del tiempo. La primera que nos dice es, me gustaría si se puede hacer referencia a los principales puntos de contacto en Estados Unidos en cuanto a financiero y no financiero para la FCPA, si se valora solo mi empresa o también cómo la hago negocio. Por ejemplo, en un consorcio podría ser mi empresa afectada por culpa de una empresa socia en consorcio, y si en este caso, ¿qué tanto ayudaría o beneficia a las empresas tener una gestión adecuada del compliance al momento de valorar una posible multa por FCPA? Esta creo que se une bastante a otra que nos hacen aquí, que dice, y en caso de contratar una empresa para realizar gestiones sin saber que son corruptos, ¿cómo se puede investigar una empresa no llenando un formulario? Sí, a ver, en el primer caso la verdad, cada vez es un mundo también, es una escala de grises, ¿no? O sea, bajo ley FCPA, lo que te dice es precisamente que ese punto de contacto, o sea, para que puedas activar un tema de FCPA, en principio, lo que tendría que hacer es que esa empresa tenga corporativamente tenga un punto de contacto con Estados Unidos, o bien tenga principalmente su matriz, o una afiliada, o posiblemente una subsidiaria, ¿no? Digo, ahí, insisto, habría que ver un caso en concreto, pero el tema más fácil de explicar es ese punto de contacto a nivel corporativo, ¿no? Segundo es la emisión de valores, como le comentaba, ¿no? O sea, si es una empresa que ha emitido valores regulados en Estados Unidos, es sin duda sujeta a FCPA, ¿no? Ahora bien, digo,
no acaba aquí la respuesta y sería muy sencillo con estos temas, ¿no? Lo frustrante y lo que ha pasado a nivel de casos y casos muy recientes es que ya este tema de, como se le conoce en Estados Unidos, de long arm jurisdictions, es decir, legislaciones locales que tienen efectos extraterritoriales, cada vez más han sido un absurdo, ¿no? Y cuando digo absurdo, me refiero a temas que son muy conocidos, en donde ha habido la posibilidad de que se inicie o que se pueda establecer que hay jurisdicción, ¿no? O sea, con puntos de contacto que tienen que ver tan fácil como con el uso del sistema financiero americano, o sea, es decir, el que el dinero del soborno haya pasado por un banco que esté basado en Estados Unidos, o peor aún, que se haya utilizado la moneda, es decir, el dólar, para el pago de un soborno, ¿no? O sea, a ese nivel de grado han sido los casos recientes, en donde, a ver, casos muy sonados, y lo pueden buscar igual en el periódico, es el de FIFA, ¿no? O sea, cuando ven el caso de FIFA, que afectó mucho también a la región latinoamericana, porque pues, estaban involucrados gente de CONCACAF, gente de CONMEBOL, gente de diversos suborganismos de FIFA a nivel regional. Pues, ese caso empezó siendo investigado por el Departamento de Justicia como un tema de FCPA, ¿no? Es decir, el pago de un soborno, ¿no? Pero si nos vamos a ver quién es FIFA, pues FIFA no es una empresa americana, o sea, FIFA es un organismo internacional con sede en Suiza, ¿no? Y cuando empezaron a ver pues, que este tema de jurisdicción bajo ley de FCPA iba a ser muy complicado por estos puntos de contacto, lo que hicieron fue desviar la investigación y el sancionar a la gente a través de una teoría de lavado de dinero, ¿no? O lavado de activos, ¿no? Y básicamente lo que te dice esta teoría es que, a ver, un lavado de activos es el que tú utilices o te beneficies de cualquier recurso que haya sido obtenido de forma ilegal. Entonces aquí el principio es, a ver, tú tienes un dinero que obtuviste de forma de sobornos, no voy a cuestionar el hecho que sea un soborno o no, porque no sé si hubo la intención o no, porque no sé si tengo o no la jurisdiction, pero lo que sí tengo es el indicio de que es lavado de dinero. ¿Por qué? Pues porque veo tus ingresos, veo que esta es una fuente que no declaraste y que no está fiscalmente, públicamente declarada y por lo tanto es lavado de dinero, ¿no? Y con esa teoría del lavado de dinero fue que detuvieron a todos los que detuvieron de FIFA y que, insisto, esto es público, con el argumento de que lo que estaban haciendo era lavar dinero y con el argumento de que Estados Unidos tenía jurisdicción sobre el caso, porque en el sistema financiero americano fue donde se movió este dinero y por el uso del dólar en algunos casos, ¿no? O sea, hubo sobornos que se pagaron con bancos que no tenían punto de contacto con el gobierno de Estados Unidos, pero se usó la moneda, el dólar, dolarizado ese soborno, y es así como lograron tener jurisdicción sobre esos casos. O sea, entonces, a ver, digo, ese es el ejemplo ahora sí que, digamos, académico o legal, ¿no? Si me dices, oye, mi empresa es una empresa guatemalteca, no sé, costarricense, hondureña, etcétera, y estoy haciendo un negocio aquí, pues qué grado de riesgo tengo a que me pase lo mismo de la FIFA, pues no lo sé, ¿no? O sea, probablemente el riesgo va a ser menor, pues porque la empresa es más chica, porque pues, es una industria que tal vez no es de alto riesgo para Estados Unidos, pero puede ser que sí, o sea, entonces contestando a la pregunta es muy complicado estos temas, ¿no? Y yo sí les diría que, a ver, que cualquier esfuerzo de tener un programa más robusto, de tener identificado cómo se está pagando, a quién se está pagando, a quién se está contratando, abona a poder tener un diálogo mucho más construido con cualquier contraparte que tenga estos puntos de contacto, ¿no? E insisto, o sea, y quiero ser enfático, o sea, no por tener estos programas, si se está haciendo una conducta indebida, te vas a salvar de esta, ¿no? O sea, es un tema también, o sea, pues existe el riesgo, ¿no? Y ese riesgo quien actúe de manera indebida tiene que medir ese riesgo, ¿no? O sea, es tan sencillo como vuelve al caso, ¿no? O sea, si estás robándote un refresco en la tiendita, pues digo, no es lo mismo tal vez robártelo en un país que en otro, porque pues sabes que si el poli se entera, no sé, o sea, no es el mismo caso siempre, ¿no? Pero el riesgo existe, ¿no? Yo creo que ahí, pues es medir ese riesgo y entender las consecuencias, ¿no? Ahora, yendo a la otra pregunta,
de cómo hacer una investigación de empresas que se contratan para saber si son corruptas o no, pues no es sencillo. O sea, a ver, o sea, mucho va a depender de dónde esté ubicada esa compañía, si existe o no información públicamente disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que hay esfuerzos razonables, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una búsqueda en Google que el contratar una empresa que se dedique a hacer un screening o una revisión probablemente un poco menos superficial que una sola búsqueda en Google, ¿no? O sea, también a nivel local, pues puede haber casos en donde, o herramientas que te permitan ver si esa empresa ha sido sancionada previamente, si existen litigios o no, si hay prensa adversa sobre esa empresa, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo también creo que esto es un grado bien complejo, ¿no? Porque pues, también en ningún lado dice que nosotros nos tenemos que convertir en la autoridad investigadora y definir si una persona es corrupta o no, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es, pues, tener el hacer el mejor esfuerzo para entender quién es tu contraparte, ¿no? Y a ver, y muchos errores, a ver, un error común en las compañías es querer hacer este mismo ejercicio de manera igual para todos sus proveedores, ¿no? Y yo les diría que en eso se me hace una pérdida de recurso, ¿no? O sea, cuando digo recurso me refiero a que no debería ser el mismo análisis el que se le está haciendo a una empresa que yo contrato para que me dé servicios de limpieza en mi compañía, ¿no? Porque a ver qué va a hacer esa empresa, pues la voy a contratar, probablemente me proporcione 5 o 6 personas que va a estar limpiando internamente de mi compañía. O sea, hay un riesgo bajo de que esa relación pueda ser cuestionada, ¿no? Si lo único que estoy haciendo es contratar servicios de limpieza, pues esa persona que está trabajando para un tercero que tiene que ver con mi compañía, pues va a tener nulo contacto con oficiales de gobierno o con terceros, ¿no? Y ahorita diría, el riesgo es bajo en temas de corrupción, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, en donde sí estoy contratando una empresa, pues que es mi principal distribuidor en ese país, o es la persona que me va a sacar una licencia, o es la persona que va a hacer el, el frente, o cuando digo frente me refiero va a ser el principal contratista que va a licitar por una empresa, entre otras la mía, pues ahí es donde le tengo que enfocar todo el esfuerzo de entender con quién estoy haciendo negocios, ¿no? Y a ver, insisto, hay muchas herramientas, o sea, es un tema de no solo identificar a la compañía, sino quiénes son sus dueños, quiénes son sus miembros del órgano de administración, ¿no? Hacer un análisis de esas personas, ver reputacionalmente cómo, pues, cuál es cuál ha sido el histórico de esta gente, ver qué otros clientes tienen, ver cuánto tiempo llevan en esa industria, etcétera, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que no nada más es el llenar un cuestionario, pero insisto, ¿no? O sea, mi principal recomendación sería esta, ¿no? O sea, si tratar de hacer un análisis distinto con base en el nivel de riesgo, ¿no? Y ahí sí enfocar recursos, ¿no? Porque si me dices, voy a ser el policía investigador con todos mis proveedores, pues obviamente el área de negocio te va a decir, oye, no estamos aquí para tratar de entender el DNA de cualquier persona que nos llegue a tocar la puerta, ¿no? Sino, a ver, o sea, yo lo que haría es invertir este tema y decir, a ver, si existe el riesgo, pues miramos ese riesgo y hagamos todo lo razonablemente posible, ¿no? Y con algunas de las herramientas o con los ejemplos que ya les di, ¿no? Gracias, Hugo. Siguen saliendo más inquietudes y sé que el tiempo se está cortando. Em, Quiero dos justamente que nos preguntan en temas de cómo se relaciona el UK bribery con el FCPA y desde tu perspectiva, ¿cuál es más robusta? Y también nos preguntaban si los países dolarizados son sujetos obligados al FCPA. Ok, en la primera, o sea, el UK Bribery Act fue un ejemplo de este tipo de legislación que, que fue consecuencia del esfuerzo de Estados Unidos, ¿no? Esta es una ley del 2012, en donde, insisto, o sea, si esto empezó en el 2008 y en el 2012, bueno, empezó la tendencia en 2008, en 2012 se creó el UK Bribery Act. Bajo UK Bribery Act es todavía más complejo, porque ellos bajo esta legislación categorizan el soborno no solo como el pago de algo indebido a un funcionario de gobierno, sino también se considera soborno el que le pagues algo indebido a un particular,
particular, ¿no? O sea, ellos lo que te dicen es, puede haber soborno con independencia de quién está recibiendo el monto de dinero ilegal, ¿no? Entonces me dice, a ver, ¿qué es? O sea, esto también es difícil de entender, ¿no? O sea, ¿en qué beneficio? O sea, ¿cuándo puedo yo pagarle a un privado para algo? Pues muchas veces pueden ser a través de este tipo de fraude interno, o sea, el kickback para que contrates un proveedor y te lleves un dinero, perdón, te lleves un mayor negocio, pues eso bajo UK Bribery Act es sancionado, ¿no? Y a ver, y UK Bribery Act también sigue los mismos principios que el FCPA, ¿no? O sea, es decir, si tienes un punto de contacto con el Reino Unido, te aplica esta ley, y esos puntos de contacto para, o sea, para materia de esta plática es similar al de Estados Unidos, ¿no? Que tengas corporativamente un punto de contacto con Estados Unidos y también el que tengas valores emitidos en el Reino Unido, ¿no? Y segundo, ya perdí la otra pregunta, ¿cuál era la? Sí, Perdón, los países países dolarizados. dolarizados, ajá. A ver, digo, insisto, o sea, no, pues sí, a ver, la respuesta es sí, ¿no? Y yo creo que aquí, digo, tajantemente la respuesta es sí, ¿no? Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues hay gente que está en el régimen de Maduro que no puede entrar a Estados Unidos por un tema de lavado de dinero, por un tema de corrupción, por un tema de OFAC, en donde pues, a ver, ¿qué intención va a tener Estados Unidos? No sé. O sea, cuando me refiero a intención es, ¿qué tanto se va a ir a un país donde tenga que sea dolarizado y se estén pagando sobornos con el dólar? Pues eso también no es una sola decisión jurídica, sino que también es política. Pero a ver, si estamos en un supuesto en donde eh, está ocurriendo lo que ocurrió con el caso de FIFA y existe la intención de Estados Unidos de ir y tener jurisdicción sobre ese caso, no tengo duda que el uso del dólar va a ser un argumento, una herramienta para poder tratar de tener jurisdicción sobre un caso. Eso no le veo, o sea, no veo forma de que no, porque ya son numerosos los casos en donde en cuestión de soborno, narcotráfico, lavado de dinero, el uso de la moneda de Estados Unidos es una puerta de entrada para tener jurisdicción, ¿no? Gracias, Hugo. Cerrando, digamos, aquí en materia de todas las implicaciones que tiene el FCPA para las empresas en América Latina, yo creo que el común de lo que tú nos platicabas es todas las empresas estamos obligadas de alguna forma o somos responsables de conocer a nuestros clientes, de conocer a nuestros proveedores, sean o no sean de capital ilegal, porque no lo sabemos. Y parte del argumento que tú nos validabas era a través de estos instrumentos y estos formularios nosotros asegurarnos que cumplimos tratando de conocer al cliente, ¿correcto? Sí, pero, o sea, sí, de acuerdo, pero yo creo que, o sea, habría que ver el cuestionario, habría que ver qué se le está pidiendo. Creo que, o sea, de mi opinión, el cuestionario no es suficiente para todos, o sea, creo que es un principal inicio para que conozcas al grosso de con quién estás haciendo un negocio, pero sí debe haber un esfuerzo mayor en el caso de esos proveedores de alto riesgo, ¿no? O sea, el solo cuestionario no es la única herramienta, o sea, sí debe de haber, por ejemplo, un contrato por escrito, una cláusula robusta en ese contrato que prohíba que se realice de forma indebida estos temas. En proveedores de alto riesgo también yo sugeriría el que exista este reporte o este análisis que se pueda hacer a través de revisar fuentes públicas disponibles para no solo quedarte en lo que te están diciendo en el cuestionario, ¿no? Y a ver, y lo que muchas empresas cometen de error es también ver a su proveedor como esa sola compañía, ¿no? O sea, a ver, creo que es obvio para todos que si alguien hizo algo malo a través de una compañía, pues es tan fácil como constituir otra nueva compañía y pretender que nada pasó, ¿no? O sea, creo que ahí el análisis para proveedores de alto riesgo es no solo hacer esta revisión a nivel de quién es tu contraparte, sino quiénes son los dueños o quiénes están detrás de esa contraparte, ¿no? E insisto, o sea, no que sea esto el estándar para todos, ¿no? Pero sí para los que pudieran generar un mayor problema. Ok, perfecto. Yo creo que ahí respondemos la inquietud de Walter en cuanto al hacer negociaciones con clientes que puedan tener capitales ilegales, precisamente lo que tú abordas, ¿no? Esa investigación y a profundizar realmente de dónde procede ese cliente, su proveedor. Correcto. Y en materia del punto que tú tocabas de la empresa de limpieza, nos hacían una respuesta y quiero hacer la acotación porque esta chica preguntaba también
Sí, ¿qué pasaba, digamos, en el caso de estas personas que eran de la empresa de limpieza que tú dabas el ejemplo, que no le estaban pagando su salario y que a través del Ministerio de Trabajo pagaban para que los papeles salieran en orden? Igual, de todas formas, ¿esto tiene el mismo impacto para la empresa contratante o con la que hizo el contrato? Pues digo, a ver, eh, desconozco si a nivel local pudiera haber una sanción por haber contratado una empresa que no esté 100% en cumplimiento con ley, pero bajo temas de FCPA lo veo complicado. O sea, lo veo complicado porque, pues evidentemente, o sea, si tú contratas una empresa y te está prestando un servicio que no tiene que ver con la interacción con gobierno, veo complicado que sea un tema de FCPA, ¿no? A ver, lo que no quiero decir es que no sea un problema, ¿no? O que no sea un tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, o sea, lo que habría que ver es, oye, pues, esa empresa tú eres su único cliente, cuántos clientes igual tiene, qué porcentaje de sus ventas te representa lo que le estás pagando. O sea, porque si es el esquema en donde me dices, oye, a ver, es una empresa de limpieza, pero pues yo soy el 90% de su ingreso depende de mi compañía y no está pagando impuestos o no está pagando seguridad social, pues, a ver, yo creo que es el riesgo mayor, ¿no? Al que sea una empresa que pues le representas el 5% de ventas, ¿no? Y pues si ya lo sabes, yo te diría, a ver, mejor también creo que ese es en donde se vuelve virtuoso este tema de poder solicitar a la gente que cumpla con la ley, pues es también el pedirles que lo hagan. O sea, si tienes las herramientas o el leverage para poderle decir a la gente, oye, si quieres hacer negocio conmigo, tienes que estar en cumplimiento con la ley, pues creo que todo el mundo se beneficia, ¿no? Digo, a ver, y no me queda duda que tal vez el costo de limpieza va a incrementar si es una empresa que está pagando 100% todo lo que tiene que pagar conforme a ley, pero pues también el que no lo haga genera riesgos, ¿no? Y no, insisto, no veo un riesgo de FCPA bajo este esquema o bajo este ejemplo en particular, pero te puede generar otros riesgos, ¿no? O sea, digo, riesgos de trabajo, ¿qué pasa si tienes un accidente en tu oficina y esa persona se lastima y su empleador no le está dando seguro? Pues el problema lo vas a tener que asumir tú, ¿no? O sea, insisto, no, sin entrar mucho más al detalle de la pregunta, creo que son temas que también si tenemos conocimiento de que es así, nos abre problemáticas de otras esferas, ¿no? Gracias, Hugo. ¿Y tú consideras que para justo ahora que se va a hacer el cierre de resultados de los 2020 que se presentan en 2021, entregar junto con el informe de resultados, incluir el informe del oficial de cumplimiento, da peso? O sea, ¿puede ayudar también en demostrar la buena gestión de una organización? Pues, a ver, no le veo valor a entregarlo, la verdad. Digo, no sé si la pregunta va más allá de un tema de ley local, pero yo creo que esos documentos son también, pues digo, son los documentos que quieres tener guardados en el cajón para cuando viene el problema, ¿no? O sea, creo que también, salvo que exista la obligación de dar, yo no soy de la idea de tener que estar reportando todo a todos, ¿no? O sea, tal vez con una buena campaña de publicidad de que están haciendo las cosas bien, de que, o sea, creo que más allá de entrar un reporte si no es necesario, creo que lo importante es que, pues que se tenga el programa, que es un programa que se revise constantemente, que se monitoree, que se audite, creo que es más valioso voltear a ver ese programa y decir, a ver, cómo estamos haciendo las cosas y si estamos haciendo las cosas bien y si no, cómo lo corregimos y corregirlo a simplemente entregar el programa como, pues, como como un ejemplo de buena voluntad, ¿no? O sea, creo que el programa, insisto, o sea, va a ser utilizado o su principal beneficio va a ser cuando se tenga que buscar la evidencia que generó ese programa, ¿no? Gracias, Hugo. Definitivamente ha sido de mucho valor todo lo que nos has compartido el día de hoy. Creo que muchos casos, muchas experiencias para poder aplicar en cada una de las empresas. Parte del ejercicio que tenemos dentro de nuestros mastermind es poder calificar el evento. Así que le quiero pedir el favor a todos nuestros asistentes que nos ayuden con su evaluación, que va a aparecer en sus pantallas. Y para el cierre, Hugo, ¿por qué no nos ayudas a concretar en función del impacto que está teniendo reputacional y en la forma de hacer negocios el no estar cumpliendo con el de FCPA para las empresas en América Latina?
porque creo que sumaría muchísimo para dejárnoslo como mensaje de cierre. Pues sí, mira, a ver, yo creo que, o sea, este tema llegó para quedarse. O sea, creo que cada vez más es sabido por todos que este tema de corrupción es grave a nivel de política pública en muchos de estos países, y creo que desafortunadamente los que tienen pues en los hombros la carga de tener que hacer un cambio son las empresas, ¿no? No veo que haya mucha voluntad política de algunos países en hacer este cambio, pero insisto, en la medida en que nos estamos yendo a un lugar o un mundo más globalizado, en donde cada vez más este tipo de fronteras se van haciendo menos, pues creo que genera pues muchos hay muchos beneficios de hacerlo de manera correcta, ¿no? O sea, y creo que esto no es solo el tema de cumplimiento de ley, sino también el tema de responsabilidad social, el tema de valores o misiones de una compañía. Y también, a ver, o sea, los oficiales de cumplimiento que me ha tocado trabajar en conjunto con ellos y cuando llegamos con el área de negocio a tratar de vender estos temas, cuando digo vender es saber que haya un engagement o que haya una participación de la compañía, es que también son excelentes herramientas para poder competir, ¿no? O sea, sí, en igualdad de circunstancias, yo les diría que tener una empresa con un programa de cumplimiento serio, pues le genera valor, genera mucho más tranquilidad de las contrapartes en contratar a esa empresa, genera buenos ojos de los reguladores, en fin, o sea, creo que hay una más allá del cumplimiento de la ley, o sea, el tomar esta bandera y el poderla comunicar de manera efectiva genera mucho valor, que creo que sin duda, o sea, y eso sí lo digo porque lo he visto, o sea, sin duda sobrepasa el costo que pudiera tener. O sea, creo que si ya tenemos la necesidad por razones legales o por razones eh, pues de con quién hacemos negocio, pues asumamos esta bandera y comuniquemos y vendamos el mensaje, ¿no? Creo que eso también es muy importante, que nos quedamos nada más en el papel y en cumplir, pero creo que también se vale, pues ahora sí que levantar la mano y platicar lo bueno, ¿no? No, pues no, aquí ya tenemos varios mensajes de agradecimiento y me sumo a ellos. Definitivamente esperamos en algún momento que nos puedas volver a acompañar, porque definitivamente creo que hay muchísimos temas más que abordar y experiencias que reconocer, sobre todo que está muy nutrido. Como te comentaba, tenemos asistentes desde Argentina hasta México, del Caribe también nos están acompañando hoy, de República Dominicana. Así que muchísimas gracias, Hugo. Para los que nos acompañan por primera vez, de la exposición del día de hoy, de esta plática, recibirán un resumen en su correo electrónico al que se registraron. Por favor, estén atentos, dice resumen Masterminds. Normalmente viene el link con esta grabación y los puntos relevantes que hoy compartimos. Los invitamos a que nos sigamos uniendo todos los viernes, 7:30 hora Guatemala, 8:30 hora México, 9:30 hora República Dominicana, para seguir aprendiendo más de compliance y aprendiendo de buenas prácticas. Muchísimas gracias a todos. Síganos en nuestras redes, @éticosglobal. Gracias, Hugo. Feliz día. Gracias, A todos igualmente, un que feliz estén muy día. bien. Feliz viernes. Bye.